Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrea Barraza Salinas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo a dos invitados súper especiales, que es Aristides Luis, licenciado en Filosofía, y Alfonso Valencia, maestro en Letras, además de ser escritores originarios del estado de Hidalgo. Bien, el día de hoy estamos aquí para hacerles algunas preguntas y saber un poco acerca de su trayectoria laboral y académica. No sé si nos puedan contar un poquito. Empezamos por En efecto, soy licenciado en Filosofía. Estudié gran parte de mi trayectoria académica en la Ciudad de México y hace pocos años regresé a Pachuca por cuestiones laborales. Y bueno, me encuentro con una ciudad en donde quizás las cuestiones que a mí más me apasionaban no estaban completamente atendidas. Y bueno, traté un poco como de seguir en el camino de lo que estaba haciendo allá en la Ciudad de México. Y bueno, entré a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a trabajar en el equipo del rector. Se me encomienda hacer los discursos, diálogos y mensajes del maestro Pontigo, y continúo en esta onda de la literatura un rato. Empiezo a escribir un poco más, con un poco más de constancia y disciplina. Y bueno, un grupo de amigos y yo que estábamos más o menos en la misma situación de haber salido de la ciudad de Pachuca y después regresar y tratar de continuar con el afán de la filosofía y de las letras, decidimos juntarnos y tratar de meternos un poco más en el circuito literario. No digo el filosófico porque de hecho no lo hay en Pachuca aún, sí, pero sí el literario y las actividades culturales que se estaban dando en torno a esa cuestión aquí en Pachuca. Y bueno, yo empiezo a conocer a mucha gente. Mi obra pues empieza a encontrar ciertos espacios, ¿no?, entre los lectores que se encontraban en la ciudad. Y me doy cuenta justamente que a pesar de que ese rubro, como decía, estaba un poco desatendido, había muchos lectores jóvenes, escritores jóvenes. Había como una especie de efervescencia, ¿no?, de la literatura, de los talleres, de las actividades culturales en torno a las letras. Y pues rápidamente me doy cuenta de mi incompetencia, ¿no? O sea, uno suele creer que porque ha vivido fuera de la ciudad, sí, ha visto ya el mundo, ¿no? Y regresa con una suerte de soberbia del hombre cosmopolita, ¿no? Y siente que es capaz de juzgar a los demás que son provincianos que no han podido vivir lo que uno ha vivido, y no es cierto, ¿no? Yo lo primero que me encontré es que esa soberbia representaba o se traducía más bien en mi obra como una severa mediocridad. Entonces eso me llama a ponerme a trabajar. Durante 2017 estuve estudiando algunas cuestiones de ciencias de la complejidad, que es, digamos, la rama de la filosofía en donde yo me he especializado. Cursé algunos seminarios, diplomados internacionales en torno a ese tema, y a la par me puse a trabajar con la gente que estaba aquí, que yo rápidamente identifiqué como gente con trayectoria, gente con experiencia. Mi propio trabajo literario, ¿no?, mi propia producción. La elaboración, por ejemplo, de discursos me ayudó bastante porque constantemente, o sea, semana tras semana, yo escribía textos, pero además había que revisarlos y además había que darles perspectiva, pensar, editar, corregir. Entonces eso me dio una suerte de disciplina que cuando quise transportarla ya a un nuevo, digamos, una nueva aproximación a la literatura, pues me fue bastante útil. Entonces conocí a gente como Alfonso, ¿no?, y algunos círculos literarios de los cuales yo
me siento muy contento de haber conocido. Y bueno, me pongo a trabajar ya también en la cuestión de la gestión cultural. Para 2018 abrimos una revista digital que ya llevaba el nombre de Dubios. Lo empezamos a trabajar justo como una revista digital, sin periodicidad. Empezamos a trabajar un poco nuestras ideas y, digamos, la base ideológica de lo que iba a ser Dubios a futuro. Tanto rudimentaria, un tanto jugando el ensayo y error, ¿no? Abrevando un poco de las experiencias en otros estados, en otros tiempos incluso, ¿no? De la historia literaria y editorial también en México y en Hidalgo. Y bueno, muy pronto se convirtió en una gestora cultural. Nos vimos orillados, en cierto sentido, a crear nuestros propios espacios. Sí, claro. De ese modo encontramos el concepto de autogestión, encontramos el concepto de lo que es verdaderamente trabajar de manera independiente, y lo fuimos estructurando hasta que fue en mitad del 2018 que empezamos ya a proyectar, ¿no?, la idea de una editorial como tal. Ya por ese entonces pues ya estaba yo trabajando en diferentes dimensiones, ¿no? Estaba trabajando en la dimensión institucional, en la dimensión editorial, en la dimensión de mi propia obra. Ok. Y bueno, ya en ese punto pues, caí en la cuenta de que si yo quería hacer algo verdaderamente relevante, digamos, o al menos pertinente para mis propósitos más personales frente a la literatura y la filosofía, pues tenía que aprender a manejar esas tres dimensiones. Y afortunadamente todo ha salido bien hasta ahora. Se han dado conexiones muy extrañas, bastante satisfactorias entre esas tres dimensiones. Y bueno, hoy me siento orgulloso, me siento contento de que hay un equilibrio, digamos, en términos de producción de lo que hemos hecho hasta ahora, en términos de los resultados que hemos arrojado, en lo poquito o mucho que hemos hecho. Y sobre todo pues, la gente que ha encontrado confianza con nosotros, Sí, tanto claro. en nuestra obra como en nuestro trabajo como gestores culturales, ¿no? En resumidas cuentas, soy Pues sí. estudiante, soy escritor, soy burócrata y soy gestor cultural, editor. Y yo creo que es una parte muy difícil porque autogestionar cualquier cosa, un proyecto, es muy difícil, o sea, que salga a la luz, que realmente esté progresando. Muy bien, pasamos de este lado, Alfonso. Pues pues sí, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy egresado del ICSU, del IXU. Como muchos pachuqueños e hidalguenses que apuestan de algún modo como por la creatividad o por las letras, ¿no? O sea, uno entra a comunicación en provincia pues esperando tener un poco de ese mundo de la creatividad, de la literatura, etc., ¿no? Yo me especialicé, todavía me tocó la etapa en la que Ciencias de la Comunicación tenía énfasis. O sea, tenía áreas específicas, ¿no?, en las cuales áreas terminales, y yo me especialicé en periodismo. Y desde muy temprano en la carrera, pues publiqué en periódicos, etcétera, ¿no? O sea, tuve cerca de 2 años y medio, una columna en un periódico que se llama Plaza Juárez, que todavía se publica en Pachuca, en Hidalgo. La verdad no sé qué tanto sea el alcance de Plaza Juárez, pero yo empecé publicando ahí cuando Alma Santillán era editora de cultura en ese periódico. Yo empecé publicando una columna que se llama Panóptico, y bueno, ya después me gradué, me fui a estudiar una maestría, me fui a estudiar letras primero, letras hispánicas a la UNAM, después hice una maestría en lenguajes visuales,
en un instituto entre bueno y entre patito, en la Ciudad de México, en Chapultepec, que se llama Íconos. Y después empecé a publicar en Milenio, empecé a publicar una columna en Tabula Rasa, que todavía hasta el momento es muy intermitente, también por mis responsabilidades que tengo en otros ámbitos, pero todavía publico Tabula Rasa en Milenio desde el 2012. Y después entré a estudiar la maestría en Letras Hispánicas en la Universidad Veracruzana. Tuve ahí como cierta oportunidad de hacer estancias en Estados Unidos, de hacer investigación en otros lugares, y de ahí surgió mi proyecto para el doctorado, y entonces brinqué directamente al doctorado en letras hispanoamericanas, ¿no? Sí, es letras hispanoamericanas en la Universidad Veracruzana. Es que es una onda así como que tiene, o sea, tú puedes estudiar desde literatura latinoamericana o español, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con literatura escrita en español se puede estudiar en ese doctorado. En la maestría obviamente no, porque la maestría es especializada en literatura mexicana. Entonces entré al doctorado con un proyecto que me traje de un rescate, de un manuscrito de un insurgente mexicano que dejó uno de sus textos mientras estaba preso durante la época de la revuelta por la independencia. Entonces me encontré el manuscrito en la biblioteca de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, y bueno, y ese es mi proyecto de doctorado que espero terminar pronto, si es que no pasa algo extraordinario, pero bueno, el plan es que esa tesis y ese proyecto se acabe pronto, pero a resumidas cuentas ese es mi background, digamos, académico. Ok, pasando a la parte de sus obras, que es De Noche Impuesta y Ciencia y Técnica de la Derrota, me gustaría hacerles algunas preguntas, van a ser intercaladas. Vamos a empezar por Alfonso, luego Aristóteles, ¿vale? Bien, Alfonso, ¿por qué decides escribir este pequeño libro? ¿Por qué la temática? ¿Realmente están reflejadas ahí tus experiencias amorosas? Bueno, decís... No, o sea, digo, decir si están... Sí, decir si es que están, está pensando. Decir si están verdaderamente reflejadas mis propias experiencias amorosas en el libro, pues sería muy aventurado, ¿no? Sería tanto como intentar hacer un dictamen psicológico, ¿no? De lo que yo creo del amor en ese libro. Pero... Un diagnóstico más bien, ¿no? Pero en realidad lo que está en ese libro son mis ideas sobre el amor. Y eso es distinto a lo que pueden ser mis experiencias amorosas, ¿no? Sí. Es decir, este libro en realidad surge de un periodo que fue muy convulso para mí en cuanto a relaciones personales. Es decir, fue un periodo que comprende del 2012 al 2016. Y es un periodo en el que tuve absolutamente de todo en cuanto al amor, ¿no? O sea, tuve amor en el sentido en el que todo mundo podemos más o menos ponernos de acuerdo de lo que es el amor. Es decir, tuve una relación bonita, tradicional, y después llegó una etapa muy convulsa para mí que tiene que ver con el desamor, que tiene que ver con la pérdida del ser amado, que creo que todos aquí lo hemos experimentado. Y entonces, las reflexiones que fueron surgiendo durante esta época, yo las escribí en una columna que tengo en Milenio, que es esta columna Tabula Rasa. Digo tenía porque en ese entonces era más constante. En este momento ya no tiene la periodicidad que yo esperaría que tuviera. Pero en ese momento sí me dedicaba todos los jueves a escribir mi columna que se publicaba los viernes. Entonces de repente, ya ahora que surge el proyecto de Dubius, que surge el proyecto para que podamos abrir la publicación de libros impresos, entonces me dedico a analizar. Yo ya tenía el proyecto como de intentar recopilar las mejores columnas que escribí durante este primer periodo de la Tabula Rasa. Entonces, cuando me di cuenta, haciendo como
el recorrido y volviendo a leer todas esas columnas, pues me di cuenta que había una constante que era el amor y el desamor. El amor y el desamor, el amor y el desamor. Entonces me di cuenta que había una narrativa, entonces de ahí así es como surge, ¿no? Entonces si mi experiencia está ahí, pues no, en realidad lo que está ahí son mis ideas sobre el amor después de la experiencia. Sí. Un ir y venir entre el sí y el no. Sí, claro, o sea, es Sí. que, o sea, sientes, sufres, disfrutas, amas y después de eso Lo escribes, escribes, sí. pero pasa un tiempo, o sea, está ahí guardado, lo reflexionas y de algún modo ya después lo publicas y lo editas, ¿no? O sea, hay un trabajo después de esa pasión que te lleva a escribir. De lo tal vivido. cual, de Sí, lo vivido. claro. Bien, vamos a pasar con Aristides. ¿Qué significa la regresión numérica en tu libro? O sea, haces un juego de números con el 4 y el 3, sé a lo que se refiere, pero ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de...? Bueno, los capítulos del libro están, o sea, llevan por título justo esa regresión numérica, ¿no? Sí, O sea, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tiene el propósito justo de elaborar una especie de metáfora del cierre, ¿no? Del final. Y ese cierre justamente es el cierre que le da título al libro, ¿no? La noche que La se impone, noche, ¿no? El propósito como tal, pues es eso, es simplemente metafórico. Es una evocación justamente a la temática central del libro, que es justo este desahucio o este despojamiento de la serie de padecimientos que se experimentaron durante un año en concreto en México, y trata de retratar un poco, no tanto los hechos como tal, sino la sensibilidad de ese desahucio a lo largo de ese año. Y justamente lo que deja, porque... ajá, sí. Perdón. No, perdón, sigue. Y justamente como tiene que ver con un tiempo en concreto, la idea es cerrarlo, pues. El 4-3 pues es una evocación clara, ¿no? Sí. Es tácita, es una evocación tácita a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. La cuestión ahí es que en 2018, que es el año durante el cual escribí estos poemas, se celebraban 4 años en septiembre de los sucesos en Ayotzinapa y 50 años del 68. Y justo ese mismo año se alzó de nuevo una asamblea interuniversitaria que fue enorme, fue colosal en número, pues, pero que puso sobre la mesa nuevos cuestionamientos y bueno, también nuevas problemáticas, ¿no? Sí. Pasaron cosas horrendas durante ese año que a mí, digamos, me atravesaron en lo sensible y que fui proyectándolas, digamos, en el sentido de la creación poética, literaria, conforme fueron surgiendo, ¿no? O sea, uno de los poemas que más me cuestan del libro es aquel que relata los 2 campesinos que fueron quemados en Puebla. Sí. Es una parte, digamos, del poemario un poco intensa y que creo que representa lo difícil que fue animarme, por ejemplo, a publicar, ¿no? Este libro. Entonces, en el sentido metafórico del que hablábamos, de la regresión, Sí. pues es incluso catártica, ¿no? O sea, es una forma incluso para mí como escritor de cerrar esa sensación de desahucio que me dejaba, pues, tantas y tan constantes eclosiones de desesperación y conflicto a tantas dimensiones y a tantas escalas. Y bueno, una cosa que debo contar ahí para que no se malinterprete es que yo no quise hacer ninguna suerte de poesía cívica, ni de poesía política,
nada. Alfonso ha defendido, por ejemplo, que no tiene nada de malo que un poemario lleve connotaciones de pensamiento político, ¿no? Social. Sí. Lo que yo sí pienso que me incomoda un poco es esa parte en la que cuando se escribe poesía política, sobre todo últimamente, se entiende al autor como un portavoz del sufrimiento, o una especie de encarnación de los dolores de los demás, ¿no? La voz de la gente, ¿no? La expresión, pues, ¿no? De una situación en concreto. Yo no quise jamás en ninguno de mis poemas expresarme por otro. Sí, bueno, pero bueno, sí, como lo dices en este momento, tal parece que nuestras ideas están encontradas. O sea, como, No. o sea, digo, tal parece que Estamos en conflicto. que estamos en conflicto tu idea, que está en conflicto tu idea acerca de esta poética específica acerca de la violencia. Ajá. Con la mía, o sea, no, o sea, yo lo que yo digo es que sí se debe de escribir poesía que hable de su momento. O sea, yo creo que la poesía y la crítica debe de estar puesta en su momento. Y eso lo he trabajado en textos que tú has leído y que se pueden consultar de algún momento. Se escucha muy payaso eso, pero es una de mis preocupaciones dentro de mi trabajo, digamos, como que académico. O sea, dentro de mi trabajo Es un tema ríspido, pues, profesional, y es un tema ríspido. Pero el asunto es de que yo creo sí que el poeta tiene que hablar de el momento de su tiempo. Sí, de los acontecimientos que... De su época, sí, claro. Pero eso no significa que el poeta se convierta, como dices, en un portavoz. En un portavoz de la tragedia, o sea, porque sea, no lo somos, o sea, no. A mí lo que me incomoda es que, porque no lo son, que se piense que pretendo hablar por los campesinos. Sí, no. En realidad, como dice Alfonso, ¿no? O sea, sí es bueno recalcar, ¿no? Estamos completamente de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, como dice Alfonso, o más bien añadiendo lo que dijo Alfonso, el poeta tiene su propio mundo de experiencias, su repertorio de experiencias, en diferentes dimensiones, ¿no? Lo que ha vivido, lo que ha visto y cómo interpretas, cómo se interpreta y representa para sí mismo el mundo y las circunstancias, se ve expresado en su poesía, y eso no puede echarse de lado jamás, ¿no? Porque está la otra cara de la moneda, ¿no? El poeta que dice, no, yo soy completamente ajeno a las circunstancias de los demás, yo estoy hablando por mí mismo, etcétera, y se presume como aquel que ha podido salirse de las circunstancias de la realidad Sí. del mundo, ¿no? Se expresa a partir de una serie de atravesamientos, ¿no? De su propio habitar el mundo. Y subrayo lo de los textos académicos porque parecería que el científico también es esta persona que está ajena, Sí, claro. ¿no? A los dolores, al sufrimiento y a las dinámicas. Pero no, hay una razón concreta por la que elige investigar lo que está investigando, hay una directriz a su educación, etc. En el poeta pasa de manera ultra patente, hiper patente, porque es la expresión de una sensibilidad. Yo quise publicar este libro justo porque en ese año mi sensibilidad estaba completamente marcada por ese desahucio generalizado. Perdón. O sea, ese desahucio, esa desesperación, que además tenía esta particularidad de que parecía estar dormida, ¿no? Parecía que nadie, sí, Exacto. sí, claro, ajá. O sea, sucedían cosas que para cualquier alma mínimamente sensible hubiera sido un escándalo, y no lo fueron, ¿no? Sí, claro. O sea, ya íbamos a 4 años de Ayotzinapa y las protestas parecían ser iguales. O sea, las opiniones en redes, en la comunicación pública, las opiniones, etcétera, parecían seguir yendo en el mismo sentido, que la verdad histórica, que los políticos que intervinieron, que hay que investigar, tal. La realidad es que, como esos 43, hay miles de personas que se encuentran en la misma situación de desaparecidos. Y a mí me bastaba uno para escandalizarme. ¿Me explico? Sí. Y esas son las cosas que están expresadas ahí.
Y eso, sobre todo ese hecho, ¿no? Porque gira en torno al tema de la noche justo por eso, porque a mí lo que me escandalizaba en última instancia era esta fénix comatosa, ¿no? La ciudad, una fénix comatosa, es decir, a punto de su resurgimiento, pero en coma. ¿No? ¿Qué tiene que pasar para que una fénix resurja? Tiene que morir, ¿no? Pero en esa muerte, en ese punto liminal de su resurgimiento, estaba en coma, dormida. La asamblea interuniversitaria era justamente eso, o sea, era un despertar de miles de estudiantes que despertaban sin estar despiertos, ¿no? Como decía Pessoa. O sea, dormidos, pues, ¿no? Y eso a mí fue lo que me escandalizaba, ¿no? La verdad es que en esa situación uno no sabe cómo expresarse, ¿no? O sea, lo primero que hace mucha gente, pues, es sentarse a la mesa del café y empezar a regañar a sus amigos por no ser woke, ¿no? Por estar despiertos. Pero no era ese el sentido. O sea, el sentido más bien era que era verdaderamente escandaloso lo que estaba sucediendo. Vaya, dos campesinos que fueron quemados en plena plaza pública sin una digna presunción de inocencia que además fue corroborada. O sea, fue verdaderamente escandaloso, y la imagen que a mí me proyecta la sensibilidad que está en el poema, pues esta fotografía que circuló en redes, que se toma por encima de una multitud que está grabando con sus celulares, ¿no? Los cuerpos encendidos. O sea, si eso no es ya suficientemente escandaloso, no sé qué puede ser, ¿no? Entonces, bueno, la regresión numérica es eso, ¿no? O sea, esto tiene que cerrarse de algún modo para poder despertar. Y la última línea del libro justamente dice eso, ¿no? Si este es ya otro tiempo, ¿quién lo recibirá? A mí me pareció una pregunta que yo quería hacerle a un montón de gente, ¿no? Alfonso, ¿cuál es el significado de las connotaciones finales de tu libro? Como susurrar, gritar, entre otras. Bueno, primero es que nada más como nota para quienes no conocen mi libro y no lo han leído. Bueno, sí. Claro. Cómprenlo. Te refieres a la última parte de mi libro que se llama Las posibilidades del suicida. Sí. Y entonces, este texto lo escribí porque yo estaba clavado, no en una, podríamos decir que una polémica que surgió más o menos como por el año 2014, 2013, 2014, más o menos por ahí, entre una generación de escritores que estaban como muy clavados, pero muy clavados en la experimentación, entre comillas, ¿no? Y en internet. Era una generación que en ese momento se hacía llamar Alt-Lit, o sea, literatura alternativa, o Lat-Lit después, porque pegó mucho en América Latina, aunque después lo negaron, etc. Hay muchos estudios acerca de la evolución propiamente de este concepto. Entonces yo tenía ahí más o menos como una diatriba, como con estos escritores que simplemente publicaban textos aparentemente radicales y que ya por el hecho de ser radicales adquirían un estatuto literario. Entonces yo publiqué una parte de este texto, de este último capítulo de mi tesis técnica de la derrota. Yo la publiqué en Milenio. Te digo, ahorita no recuerdo exactamente la fecha, pero debe haber sido como en 2014, 2013, porque sí, o sea, más o menos fue 2013, 2014. Y de lo que se trataba era de escribir un texto que respondiera a ciertos cánones poéticos tradicionales, pero que a la vez introdujeran toda esta faramalla extra poética, pero que se incluyeran dentro de lo poético. Entonces por eso al final de ese texto vienen estas instrucciones entre corchetes, que son gritar, susurrar, gritar
con la balada para Adelina de fondo, esta canción de Richard Clayderman, ¿no? Que todo mundo hemos escuchado en los 15 años, ¿eh? O sea, esta balada. Yo me imaginaba, ¿qué significa recitar un poema moderno o un poema contemporáneo con la balada para Adelina de fondo, ¿no? Imagínate, con este poema, o sea, es con una canción súper cheesy, súper, pues sí, o sea, súper melosa, súper, es decir, ¿qué significaría recitar un poema de Octavio Paz con esa cosa de fondo, por ejemplo, ¿no? Sí. Sería sumamente interesante, Cheesy, ¿no? Sí, o sea, cheesy sería lo que pasa es que cheesy es como, sería en inglés es el término correcto. En español sería como cursi, ¿no? Sí. Aunque en realidad en español lo diríamos como naco, ¿no? Sí. Pero no con es correcto. cierta connotación y contexto, ¿no? Sí, a mí no me gusta usar la palabra naco, o sea, no me gusta usar esa palabra. Pero cheesy se me hace algo bonito porque en inglés cheesy suena bonito. O sea, aunque la gente lo utiliza con la misma connotación de naco en Estados Unidos, en las sociedades más arriba del Bravo lo utilizan con la misma connotación casi. Pero a mí me suena más bonito cheesy, ¿no? Es como, pues sí. Cheesy. Bueno, a fin de cuentas es esta experimentación o este experimento de hacer cruzarse lo clásico con lo... Sí, o sea, digo, no, o sea, yo solamente puse esa como instrucción, digamos, o sea, imagínate recitar esta parte escuchando a Adelina la balada para Adelina de fondo, ¿no? Y después una parte que se rapea, que intenta tener ahí como un ritmo interno, y después una parte que no se lee porque es la parte del final. Pero, o sea, no se trata de explicar estas cosas, sino simplemente es como instrucciones más o menos para que el lector tenga en la cabeza más o menos lo que yo tenía en mente al momento de escribir este texto, y que era como un asunto en lo que me imaginaba como muchas personas distintas leyendo el texto, ¿no? Y que al final pues este texto pues tampoco se corresponde con el, no lo sé, con el tenor ensayístico del resto del libro, ¿no? O sea, es más experimental esta última parte, pero a eso responde, o sea, es más que nada es como ese asunto de qué hace la literatura ahorita, ¿no? O sea, estaba muy de moda en ese entonces este asunto de la literatura gringa de salir a gritar tus poemas a la calle y grabarte para subirte a Facebook, para subirte a YouTube y volverte como un escritor viral a partir de esos videos. Entonces por eso decía, ¿no? Como que, pues ok, sal y grita tu poema, ¿no? Pero esta parte la susurras. Pero esta parte tienes que leerla con Adelina, con la balada para Adelina de fondo, ¿no? Y esa parte la tienes que rapear, ¿no? Porque ahora tal parece que también hay una reivindicación del rap como un ejercicio literario. Entonces, pues yo decía, ok, vamos a jugar con esas cosas, pues es como un experimento, sí. Ahí. Okay. Un debraye ahí. Sí. ¿Cuál fue la motivación para escribir De Noche en Puesto? Bueno, creo que respondiste mucho. En realidad, pues, más bien era una especie de desmotivación, ¿no? De desmotivación. Sí. Tristeza. Mira, nunca llegué a una decepción, pues, era una especie voy a sonar muy cursi, pero es como una especie de esperanza en el desahucio, ¿no? Esperanza en la desesperación. Este bonito oxímoron, ¿no? De estar esperando en lo desesperado, ¿no? Sí. O sea, realmente no me sentía muy contento de estar escribiendo esto. De hecho, no tenía pensado publicarlos hasta que Alfonso me dijo que lo hiciera. Y bueno, ahí trabajamos un poco el texto. Y pues sí, o sea, ya pasado el tiempo, en retrospectiva, creo que era importante expresarme por todo lo que justamente había pasado. Sí, había experimentado, ¿no? Bueno, sí. Fueron mis experiencias más personales durante ese año. Eso. Ok. Bien, como última pregunta, ¿cuál fue la parte más difícil de escribir Ciencia y Técnica de la Derrota y De Noche en Puesto? Pues bueno, la parte más difícil en realidad
como te digo que el proceso para escribir el libro fue como que ya estaban los textos en realidad, o sea, o la semilla de los textos ya estaban de algún modo en una columna, que era lo que yo estaba trabajando en ese entonces. Pues en realidad el reto fue como encontrar una línea que uniera todos esos textos. Pero igual fue revelador para mí, o sea, fue revelador para mí como decir, no manches, en todos estos años, estos temas fueron la constante, ¿no? Sí. Y eso está, es muy revelador como, pues no sé si como autor o como escritor o no sé, pero es muy revelador que digas, o sea, durante 6 años escribí sobre estas cosas, ¿no? O sea, durante 5 años. Entonces, no me había dado cuenta. ese fue el único reto, ¿no? O sea, porque la mayoría de los textos, te digo, pues casi ya estaban escritos. La onda fue como descubrir que verdaderamente había un discurso que los unía. Pero creo que bueno, la gente que lo ha leído ha Sí. encontrado también como un estilo de unidad. Y bueno, y tú me lo has demostrado ahorita, ¿no? O sea, cuando me preguntaste al principio, si me hiciste pensar como o sea, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Cuál fue la intención? Sí, porque yo estaba así de, ¿lo grito? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde iba? Sí, o sea, ¿por qué estaban estas palabras ahí? Es interesante que esa es la intención de los textos, despertar, ¿no? ajá. Despertar, que generen preguntas, ¿no? Yo siempre he creído que la literatura tiene que generar preguntas, o sea, no debe de ofrecer respuestas. O sea, si tú quieres ofrecer una respuesta, si tú buscas un libro para buscar qué es el amor, pues no, o sea, yo creo que el libro valioso es el libro que te hace preguntarte qué es el amor, ¿no? Claro. O qué es la poesía, o qué es la narrativa, etcétera. Entonces creo que más o menos por ahí va mi asunto. Ok. ¿Y tú? Pues yo creo igual que pues tal vez algo de lo más difícil pues se mira en retrospectiva, ¿no? O sea, lo más difícil es lo que está más bien expresado detrás de estos poemas, ¿no? Estos poemas son una mínima parte de lo que quisieron expresar y pues en términos de la escritura pues fue descubrir quizás algo que se pareciera a un estilo propio, eso sí, proponer algo más o menos unitario, ¿no? Después de haber pasado un año escribiendo, esperando el acontecimiento, o sea, no lo esperaba pues, ¿no? Pero no pensaba justo en que eso fuera un libro, un poco como lo que le sucedió a Alfonso, pero a mí durante un tiempo muy concreto. Y pues fue difícil quizás la revisión posterior, recorrerlo de nuevo, empezar a revisar donde tal vez no llegaba al punto, tal vez me excedía, etc. Porque en el momento de la edición particularmente pues vuelves a atravesar también las motivaciones que me preguntabas anteriormente. Eso. E incluso, bueno, yo siento, no sé si podría agregar como un reto para el lector, para una persona que va iniciando a leer, yo creo que es complejo comprenderlo un poco, no sé, a mí me costó mucho trabajo e incluso anduve ahí preguntando, pero ya, o sea, luego, incluso te pregunté a ti, Sí. pero sí es como un reto, es muy buen libro, la verdad, Gracias. muy poemario. Es lo que te digo, o sea, es una de las características que yo creo que son esenciales en la literatura. Sí, O sea, que- o sea si lo hubieras comprendido todo de entrada, pues era como que aburrido tal vez, ¿qué ajá. libro escribiste, no? Bien, para finalizar el video vamos a jugar un pequeño juego que se llama Adivina el libro con mímica. Esto va a ser un versus entre Alfonso y Arístides. Van a tener solo 1 minuto para hacer su interpretación. Si pasa ese minuto y no lo ha adivinado su contrincante, pues obviamente van a perder. ¿Vale? Vamos a jugar solamente 2 imitaciones cada quien, 2 interpretaciones cada O sea, quien. tú lo vas a jugar, ¿no? No, yo no voy a jugar. Ok. ¿Vale? Gana entonces la interpretación. La interpretación, Sí, o sea, exacto. porque yo puedo actuar bien chido. Yo y si tengo tú que lo adivinas. Ajá, yo tengo que lograr que tú me adivines. Claro. sí, Claro, y ahí, claro. ahí ya gana, ¿no? Exacto, exacto. ¿Están listos? ¿Quién quiere empezar? Yo. Ok.
espera. Deja. Un minuto, ¿vale? Espera. A ver. A ver, termina. Ok. Ah, bueno. ¿Listos? Va. Dale. Cuatro palabras, ok. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Puede hablar el maricón. Yo lo sé porque es un libro de Norman, de nuestro amigo. Ganariste. Gran autor, ¿eh? Es un libro que ha tenido un Pero bueno, despegue cañón. pero sí, es un gran Es muy libro. buen libro. Es un libro súper chido. Porque. O sea, no puedo decir por qué el libro es bueno, ¿no? O sea, porque somos los editores del libro. O sea, Claro que puedes decirlo, cómprenlo. No, o sea, claro, cómprenlo. Pero no, el libro está Sí, escrito la verdad, desde, sí. desde un punto de vista súper inteligente. Súper brillante. Es muy brillante Norman en muchos sentidos. Es un titulazo. Así es que compren, busquen, puede hablar el maricón. Se llevaron nuestros libros a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y se vendieron Se vendió mucho. como pan caliente. Sí. Oye, pero es que yo... Bueno, ok, voy yo. Pero sigamos el juego, ¿no? Voy yo. Ok, Espérate. solo- Saco uno, ok. Ahí No puede verlo. Enséñaselo a ella. está. Oye, ¿cómo pretendes que haga esto? No sé. Para mí, Inténtalo, yo inténtalo. siento que Ok, estoy- sí. Hay que hacer el apunte que Pero Alfonso tampoco seas Valencia- tonto, o sea, porque como es la dinámica del juego, o Alfonso sea, Valencia, si yo además soy de ser- tonto, además de ser maestro y doctorando y todo, es un experto, es más, aparece en su semblanza, experto en mímica. sí, pero, o sea, pero mira, si yo soy tonto, tú igual puedes hacerte tonto y No seas entonces tonto. pierdo, güey. O sea, No se vale a sabotear, no se vale a sabotear. puedes sabotearme. No se vale. Ok, ¿Listo? Va. ¿listo? Ahora. Ok. Una palabra. L. Dos palabras. Uno. L. Loser. No, es que sí lo está haciendo bien, sí lo está haciendo bien. ok. A ver, pausa. No, No, al video no, pausa a esta madre. Al tiempo. Ok. Este es el signo internacional en En mímica. para artículo. Ok. Soy un novato en esto, pero Ok. ahora resulta que hay una liga internacional de mímica. Obviamente, güey. Ok. Salió en los padrinos mágicos. güey. Ya. Ok, artículo. Pásenme el manual de mímica. Inténtalo de otro modo, no me sé las reglas internacionales de la mímica. La segunda. Ok, dos palabras. Acostarse. Acostarse a escribir. Bartleby el escribiente. No. No lo estás intentando, güey. No. Se acuesta. No puedo. Tiempo. No, ¿cuál? Es súper fácil. ¿Tú sabes qué libro es? Yo sí. Bueno, pero tú escribiste. Yo lo vi. Él. Él. Ajá. No, ya pasó, ya digan el libro. El psicoanalista. El psicoanalista. Era un diván, eso. Sí. Obviamente, güey, yo te voy apuntando. Ya. ¿Ves? Chingadera. Ay, el pendejo soy yo, güey. Pero aparte te acuestas y escribes tú, güey. Tengo que ponerme a investigar Ay, las pausa. reglas internacionales de la mímica. Creo que sí. Ay, Ok. ay, te tocan mega Sí. fáciles, la verdad. Pero eso es bueno Está muy fácil. Eso es bueno para ti y para mí. Porque vas a ganar. Va. ¿Listo? Ya. ¿Cómo es? Sí, él, la,
¿Él? ¿El rey? ¿El príncipe? El principito. Ah, pero ahí quién es ¿quién gana? ¿Yo o él? Malo. ¿Tú? Lo Bueno, te toca el principito, güey. Me toca el psicoanalista. ¿Quién gana, güey? Lo malo es que No grabé. se lo estás adivinando. No, ya lo volví a. Ay, entonces no te voy a adivinar nada ya. Pues de hecho, literalmente ya te va ganando. Lamento decirlo. Ah, Vamos a darte bueno, una no, pero bueno, Vamos a darte la onda es divertirnos, ¿no? Es que él es el pentacampeón de la mímica. O sea, no Te puedes- dio No, chance. soy el pentacampeón en la adivinación de la mímica. Te dio chance. Sí. A ver, voy. Sí. Espera. Sin reglas, ¿eh? Que no te vea, Ok. Ni tú Ok, que no lo- es muy bueno. Si no lo adivinas es porque... Porque es Ya, malísimo ya, en mímica. porque eres muy malo. Pones un contexto antes del juego, venga. ¿Listo? ¿Ok? Ahora. ¿Ya? Sí. Artículo. El amor. El amor en tiempos del cólera. Al fin. Excelente. Esta ronda la ganó. Digo, el juego lo ganó Aristides. ¿Por qué no exijo otro? Los psicoanalistas estuvo muy chafa, la neta. No, la neta estuvo súper chido. La neta estuvo bien Mira, vamos hecho. a darle una oportunidad más. Va. Que deje de grabar. Venga, vamos a darle una oportunidad. Va. Vamos a darle una No, oportunidad. no es una más a oportunidad, Valencia, más bien. Otra oportunidad. Porque le gusta mucho el juego. Venga. No, pero él... No, tú. Ah, ok, yo. Para empatarlo. Ah, porque... claro, que yo tengo que actuarlo. Ah, no, sí hay otro. Tu cara, güey. Está muy difícil. ¿No? Venga. Pero es que en los juegos internacionales... De la De mímica. mímica. ¿Lista? Sí. Ok. ¿Harry Potter? No, me refería a que en los juegos internacionales de mímica no se valen nombres propios. Y bueno, no sé, queda un papelito. ¿Quieren Desempatamos jugarlo? con piedra, papel o tijera. Ok. Yo que desempatamos y que ella lo actúe. Va. Y- Y ya, que el que lo adivine. Ok, va, Va. me parece. Creo que me toca uno súper mega difícil, pero. Ojalá. Ay, no. Pero no juegan con reglas porque ya, o sea, yo no me las sé y ustedes sí se las Es que no saben. son reglas. No, o sea, no es son como. reglas. Pues te hago así, es una L, güey. Yo- L. Loser. Ay, no, esperen. Va, Ok, ok. dale. ¿Me paro? Ok. Cuatro palabras. Ok. La primera. 10. 100 años de soledad. Ok, adiós. Lo siento. Conspiraron contra mí. Y pues por último, no sé si me gustaría que dieras más bien algún consejo a los nuevos escritores. A las personas que deciden comenzar a escribir. Pues yo escribí. Sí. El único consejo que podría decirte es que lo hagas. Pues siempre te vas a encontrar con profesores, con profesoras, te vas a encontrar con talleristas, que siempre te van a estar diciendo que lo que estás haciendo está mal. Por X o Y, ¿no? O sea, siempre va a haber alguna teoría ahí oculta que te va a decir, no, estás mal, pero no, tú escribe, punto, y ya. O sea, Lo bonito de la literatura atrévanse a es que escribir, sí, ese es mi consejo. siempre encuentras lector. Siempre vas a encontrar lector. Pero igual mi consejo, añadiendo lo que decía Alfonso, es que escribas así, pero busques hacerlo siempre tratando de ahondar cada vez más en tu propia expresión. Y ahí tendrás que echar mano igual del rigor, de la técnica, de muchas cosas. Pero lo verdaderamente importante es que lo hagas. Eso y disciplina. O sea, yo creo que el escritor, quien quiere escribir, o sea, tiene que leer mucho Sí. para poder encontrar verdaderamente
algo que pueda acercarse a la originalidad y atreverse. Sí. O sea, y hacerlo. Aunque te digan que no sirves para eso. Aunque la disciplina no es como la de la escuela, o sea, no es de levantar todos los días a las 8 de la mañana escribir un buen poema, no es así. O sea, la disciplina es más bien no renunciar, seguirlo intentando, de ponerte a los constantes fracasos que vas a intentar. Eso es la disciplina. Ok, bueno. Gracias. Y pues gracias por estar aquí en el canal, por la entrevista, por el espacio. Son muy buenos libros, así que cómprenlos. Están a la venta en Librería La Banda y Radio Express Jardín Colón. Sí. En un precio de 60 pesos. Eso sería todo por el video de hoy. Y gracias. Adiós. Bueno, quería añadir nada más que visiten en la página de dubios.xyz, que acabamos de subir igual las ediciones digitales, para que las consulten, las lean, nos den sus comentarios, las compartan sobre todo, y que también nos contacten. Estamos abiertamente dispuestos a estar en contacto con nuestros lectores y con la audiencia a través de la página de Facebook, y pues en persona con nosotros. Sí. Que sigan las actividades culturales en Pachuca, ahí vamos a estar, y no tenemos ningún afán de cerrar las puertas. Gracias. Escriban y lean. Gracias. Adiós.